Tenemos aquí el primer día de la inauguración de las charlas, ponencias, conferencias patrimoniales, que le llamamos patrimoniales para distinguirlo de lo que son las visitas culturales, no tontería, pero bueno, y las charlas de formación, lógicamente. Entonces, recordaréis que si hace 2 años, con ocasión del año Murillo, teníamos las 4 charlas sobre Murillo, aquí en la capilla. El año pasado, con ocasión del 8º centenario de la Orden Mercedaria, teníamos las 3 charlas sobre el convento grande de la Calzada. Este año la vamos a dedicar a nuestro patrimonio. Vamos a tener esta, que le damos las gracias a José Carlos Pérez Morales por haber atendido generosamente nuestra invitación, que nos va a hablar hoy sobre Marcos Cabrera. La otra será sobre Cristóbal Ramos en enero, y en febrero tendremos la tercera sobre Montes de Oca y Ruiz Gijón, que nos la dará Andrés Luque Teruel, que está aquí presente. Está acompañando a José Carlos. Entonces, Marcos Cabrera, nosotros estamos muy orgullosos siempre de nuestro Cristo y decimos que es el mayor exponente del manierismo andaluz y toda esta cosa, pero conocemos un poquito de Marcos Cabrera. Yo tengo que confesar que al menos me pasa esto, ¿no? Y bueno, hasta el propio Gordillo, ¿no? Cepeda, la calle Cepeda, por el capitán Cepeda, que se equivocó, no sé si se sabe si hasta escribí capitán Cepeda Cabrera, capitán Cabrera. El caso es que nos pusieron a Cepeda aquí por equivocación, ¿no? Este es de las veces que parafraseando a Juan Antonio Huguet, el tema del cabildo de las cartelas, recordaréis algunos, que decía que la obra hace al autor y no el autor a la obra. Porque de Marcos Cabrera, ahora nos dirá José Carlos lo que tenga, pero mucho no sé si, pero en Sevilla desde luego es lo único que hay, ¿no? Entonces es de las veces claramente que la obra hace al autor. Entonces os voy a dejar sin más con Elías García de Formación, que presente a José Carlos Pérez Morales. Bien, lo primero que quería decir es que la música que han estado oyendo mientras que montábamos todo, porque pensamos que por muy rápido que queramos ser después de la misa, pues tardamos un tiempo. La música ha sido una misa de Domingo de Ramos del padre Tomás Luis de Vitoria, que la escribió a finales del siglo XVI, es decir, que esa misa bien pudieron escucharla nuestros fundadores y por supuesto Marcos Cabrera. Este experimento de la música lo seguiremos en las próximas conferencias con música del siglo XVIII y música del siglo XVII. Cuando diseñamos este ciclo de conferencias, al igual que hicimos en los 2 cursos anteriores, y una vez decidida la temática general, buscamos los asuntos a tratar en cada sesión. Este año eran los imagineros que realizaron algo tan querido como nuestras imágenes titulares, foco de nuestra devoción, y algunas secundarias, todas de una calidad indiscutible. Luego hay que buscar a los ponentes, especialistas en las distintas áreas de la historia del arte, que con su solvencia y saber nos instruyeran sobre la vida y obra de estos grandes maestros. Y ahí pude comprobar que el siglo XVI sevillano ha sido, si no poco estudiado, sí menos estudiado que otros periodos. Apenas existen monografías, y si las hay, no son todos los recientes que debieran. Artistas como Balduque, Bautista Vázquez, Jerónimo Hernández y otros muchos necesitarían una profundización en su vida, obra y estilo, ya que forman los cimientos de la que vino a llamarse Escuela Sevillana de Imaginería. Pronto abrirá la exposición dedicada a Martínez Montañés, para la que ya tenemos organizadas 6 visitas. Pero debemos comprender que para que el maestro alcalaíno hiciese lo que hizo, tuvieron que trabajar anteriormente grandes artistas que merecen nuestra atención. Y uno de ellos, tal vez el más mitificado por el halo legendario que lo envuelve, es Marcos Cabrera. Y ahí tuvimos mucha suerte. Encontré en una revista
Atrio un extenso y muy interesante artículo de colaboración entre las universidades de Sevilla y México, y me propuse contactar con su autor. Fue enrevesada la forma, pero provechoso el fondo, porque aquí lo tenemos. José Carlos Pérez Morales es, a pesar de su juventud, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, con la calificación de sobresaliente cum laude por su tesis sobre el arquitecto renacentista Vicente Traver. En paralelo a este terreno, su interés se ha concretado en las representaciones escultóricas de los siglos XVI y XVII, así como todos los campos tangenciales a su proceso de creación, recepción por parte del público e historia material de los mismos, a la par que sus condicionantes en diferentes estratos, desde el teórico y conceptual al más puramente físico. Prueba de ello es su participación como ponente y miembro del Comité Científico de los Congresos Internacionales sobre Escultura Virreinal que, con el título de Encrucijada, organiza el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, junto a otras importantes instituciones culturales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México o el Museo Amparo de Puebla del mismo país. Ha investigado y difundido sus conocimientos sobre grandes maestros como Juan de Mesa, Ruiz Gijón, Pedro Rodán, lógicamente Marcos Cabrera, o contemporáneos como Huiza. Ha participado también en obras colectivas de distintas hermandades, como la Macarena o la Amargura, en el Boletín de las Cofradías de Sevilla con interesantísimos artículos, o en el Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia, que organiza el Consejo de Cofradías, en el que ha colaborado con ponencias en distintas ocasiones. Estoy seguro de que dentro de un rato todos sabremos mucho más sobre el enigmático Marcos Cabrera, gracias a José Carlos Pérez Morales. Buenas noches. Lo primero y más importante, ¿se escucha bien en todos los sitios? Bien. Bueno, en primer lugar, como es de recibo, agradecer a la Hermandad del Museo por haber contactado conmigo. Debo de comentar que Elías, efectivamente, parece que soy una persona difícil de localizar, aunque tengo alguna red social que otra. Pero bueno, a partir de ahí, pues, nuestra comunicación fue fluida, compartimos muchas cosas y una de ellas, pues, como es lógico, pues, nuestra cultura cultura sevillana y sobre todo, pues, un hito que tenemos aquí presente, como es el Santísimo Cristo de Aspiración de, como veremos, realizó Marcos Cabrera. Igualmente agradeceros a todos vosotros, compañeros, amigos, caras conocidas y desconocidas, que espero que en esta noche pues aprendamos todos un poco más, tanto del Cristo que tenemos aquí presente. No siempre tenemos la suerte de tener el original enfrente cuando hablamos de muchas esculturas, aquí lo tenemos, de su autor, que, como bien ha dicho Elías, bascula un poco, y como digo en el título, entre la leyenda y la realidad. Y también aprovechar la coyuntura para hablar de un tipo de imaginería, una técnica quizá infravalorada por no tener ese halo de eternidad que se puede tener algunas hechuras en madera, como es la imaginería ligera. De ahí que opte por esta estructura un poco cerrada, pero que yo creo que poco a poco, entre técnica, escultor y un poco contexto en el que nos vamos a mover, pues todos entendamos y sobre todo valoremos lo que es esa técnica. Fíjense que en el título aparece una cita textual de un documento que veremos a continuación, un poco más adelante, que nos dice lo que no podrá enseñar, lo que no podrá descubrir ni enseñar a ninguna persona de esta ciudad. Efectivamente se refiere a esta técnica de imaginería ligera, que a pesar de crear o conformar imágenes muy débiles o más sensibles al tiempo,
pues era algo un poco exótico, algo, una técnica, digámoslo así, entre comillas, prohibida. En el Prado hace poco tiempo hubo una exposición que se llamó de lápiz de Pictum, donde la propia técnica de pintura sobre piedra también era algo un poco oscuro, y que su referencia italiana hacía que quien lo cultivara tenía esa, entre comillas, exclusividad. Lo primero que quiero comentar es que, como he dicho antes, aquí tenemos a este inefable crucificado de la aspiración de nuestra hermandad sevillana del museo. A mi parecer, y de muchos especialistas, constituye, como bien se ha dicho, un hito dentro de la escultura sevillana, tanto en su apartado estético, porque ha sido fuente de inspiración para otras obras posteriores, pero también en el controvertido y a veces esquivo terreno de la leyenda. Esta, que se configura en base a diversas circunstancias. Podemos ver por un lado, por ejemplo, la oscuridad biográfica de Cabrera, que acentúa esta oscuridad, y por el otro, lo inusual, entre comillas, esa materia de ejecución, la pasta de madera. Todo ello conforma una especie de amalgama donde lo desconocido, exótico de su hechura, nos llama poderosamente la atención. Y siendo así, me gustaría comenzar esta ponencia con una pregunta, y que es la siguiente. ¿Conocemos nosotros, los sevillanos, por ejemplo, realmente la imaginería ligera que se cultiva en nuestra ciudad? Y un poco más allá me gustaría ir. ¿Sabemos las implicaciones y las intenciones que esta técnica comportaba? Pues este va a ser un poco el objetivo de mi intervención. Una simple ojeada o conocimiento genérico de las manifestaciones escultóricas de esta nuestra escuela sevillana nos revela que se encuentra plagada de nombres propios con mayúsculas, tanto naturales de nuestra propia tierra como, no lo olvidemos nunca, foráneos que fueron el germen y la conformaron en realidad. Todos y cada uno de ellos, en mayor o menor medida, pues han contribuido a formar uno de los considerados focos escultóricos más importante de la península, y cuya incidencia tuvo la gran fortuna también de ostentar una difusión incomparable gracias al trasiego comercial, tanto con la Nueva España como con tierra firme. La incidencia de nuestro arte en general con el comercio indiano, pues de hecho muchos modelos americanos siguen siendo sevillanos. En realidad nada de esto es nuevo, y por ello debemos cuestionarnos acerca de la repercusión de este tipo de creaciones en un contexto a priori poco propicio, ya que donde en principio se suele buscar la eternidad, la perdurabilidad de esas imágenes en el tiempo, vemos que va a convivir con otro tipo de imágenes, como las que tenemos aquí, que vemos que igualmente son perdurables, pero que nacen en un germen, un origen, cuya materialidad es efímera. Pero, ¿qué entendemos realmente por imaginería ligera? En este apartado, que he titulado Ligereza entre la virtud y el menosprecio, me gustaría comentar que si ha existido un tema controvertido en lo referente a la materialidad de la escultura, ha sido precisamente su peso. Parece una obviedad, pero el peso ha marcado muchas veces el signo de muchas manifestaciones escultóricas. Tanto es así que, dependiendo de ciertas necesidades y de finalidades, ha provocado unos modos de producción u otros muy específicos, y cuya repercusión y difusión han elevado a estas imágenes a lo más alto en su reconocimiento. Especialmente significativo es el caso de la reina Isabel la Católica. Si no me falla la memoria, ayer precisamente se cumple efeméride de su muerte, en el año 1515, si la memoria todavía me va bien. También Mesa muere un 26 de noviembre. Y si queremos rizar un poco el rizo, 5 años después de la muerte de Isabel la Católica, Magallanes cruza el estrecho al que va a dar nombre en 1520, por lo cual hoy es un día importante. Pero lo que nos interesa en el caso de la reina, que a priori nos puede parecer un personaje un poco ajeno a cualquier tema artístico, pues nada más lejos.
Tenemos un libro, a mi parecer, importante y trascendente, que ahí lo tenemos en la imagen, las imágenes de la discordia, política y poética de la imagen sagrada en la España del 400, del profesor de Harvard, Felipe Pereda. Él nos narra el caso de la monarca católica y un maestro de nombre Huberto, de origen alemán, que nos va a ilustrar a la perfección este tema de la imaginería ligera que venimos tratando. Porque la política de encargos que ella organiza como cabeza visible va a adaptarse a unas necesidades muy concretas. La principal tenía que cumplir dos criterios: cantidad y, en segundo lugar, rapidez. ¿Por qué? Porque había una urgencia palpable de dotar a las flamantes iglesias del nuevo reino de Granada, el reino de Granada, de ornamentos, de esculturas, y hace que la reina motiva que esta soberana acudiese a un sistema de producción muy definido que se llevaba a cabo en el taller de este maestro alemán, que era capaz de satisfacer la demanda, y no era otro que el trabajo con moldes. Este procedimiento nos permitía llevar a cabo una producción en serie, prácticamente fabril, readaptando unas técnicas de fabricación que se llevaban a cabo en los Países Bajos bastante tiempo atrás. Sin embargo, es sintomático, creo que es sintomático que este maestro Huberto se atribuya, quizás ante el desconocimiento por nuestra parte de la técnica, el poco cultivo que tenía aquí, se atribuye la traída a Granada de la misma, diciendo que es un arte nuevo y al que denominaba muy tarable, un término que todavía incluso en sus ramificaciones conceptuales se nos puede escapar. Yo imagino que puede ser en relación al peso. Pero lo realmente destacable es que en este momento nos encontramos en el año 1500, no se encuentra documentada la utilización de moldes en escultura. Por lo tanto, estamos ante el germen de un tipo de imaginería muy importante, no solamente en nuestro foco o en nuestro ámbito de producción eminentemente andaluz, sino que también en otros como puede ser el castellano, como veremos después, y que se va a conocer con la denominación un tanto, no me gusta así vulgar, pero sí genérica, ¿no?, de papelón. En estos citados focos escultóricos, la escultura ligera o escultura de papelón, quizá este término no sea más familiar, fue muy utilizado, pues cumplía efectivamente 3 puntos básicos. En primer lugar, reducido tiempo de ejecución. Veremos que el Cristo que aquí tenemos se hace en 18 días, si no recuerdo mal, ahora lo vamos a ver. En segundo lugar, el bajo coste, y en tercer lugar, el poco peso, lo que además conllevaba para traslados, para cualquier procesión interna de las congregaciones, pues conllevaba un fácil manejo. No es lo mismo una efigie de 200 kilos que una de 20, los cristos como existen de pasta caña de maíz en México, que de 2 metros, que pesan 10 kilos, con lo cual son cristos que se pueden manejar muy bien. Nadie, ni la propia reina católica, pues como vemos, estuvo ajena a las ventajas que ofrecía este tipo de técnicas, este tipo de imaginería. Ante todo porque a ella, de modo un tanto personal, variaba varias necesidades al mismo tiempo. El tema económico era básico, fuera cual fuese su finalidad. Pero tan reducido tiempo de realización, escasos días y su ínfimo peso, emplazaban a nuestras hechuras, a estas hechuras, estas imágenes, a desempeñar una marcada función devocional, tanto en su aspecto público como imagen profesional. Mi colega, amigo y profesor y tutor, Pepe Roda, nos ilustra perfectamente con sus palabras, y lo cito, nos dice: las pequeñas dimensiones de las andas en que eran portadas estas imágenes por un escaso número de hombres, cuando no eran llevadas de manera alzada o sobre los hombros, invitaban a que las cofradías contrataran esculturas de peso liviano. Vemos que en la política de la imagen que lleva a cabo la reina Isabel, el material y sus características jugaban un papel fundamental. Esto podemos llevarlo a un parangón, a una comparación con el proceso propugnado en la evangelización americana, a través del conocimiento y difusión de su arte por los vastos terrenos que realiza Matías de la Cerda, en el caso de
de México, el caso novohispano, o también del jesuita Juan de Mosquera en el Virreinato del Perú. Los testimonios que hoy conservamos de esta casuística son las propias imágenes ligeras que derivan en los ahora, gracias a investigaciones de mi colega y amigo también Pablo Amador, de los ahora archiconocidos y valorados cristos de caña de maíz, como he dicho antes. Su técnica de ejecución, similar a la que vamos a tratar hoy, aunque no exacta, ligado a ese punto exótico y misterioso de los foráneos, se puso en relación con obras que han querido verse como nexo entre ambos mundos. Precisamente aquí nos preside el Cristo de la Aspiración, que se ha pretendido ver como nexo de ambos mundos, que vamos a ver hoy, vamos a comprobar que no es exactamente así. El cual se realiza en 18 días por el todavía enigmático, aunque cada vez más claro en ciertas parcelas, escultor Marcos Cabrera. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas y virtudes que venimos señalando, podemos ver un punto negativo, digámoslo así, que sería su aspecto estilístico, o más que estilístico, estético. Es muy elocuente cómo conservamos algunos testimonios donde hemos de leer un poco entre líneas para ver una justificación cuando ciertas instituciones o cofradías encargaban imágenes de este tipo. Vamos a utilizar las palabras del lusitano Tomé Piñeiro da Veiga, que en 1605 nos habla de la Semana Santa vallisoletana, que es importantísima porque nos señala los condicionantes de esta imaginería. Y nos dice: y como las figuras son de paño, de lino y cartón, son muy ligeras, mas puedo afirmar que no vi figuras ni imágenes más perfectas ni en nuestros altares más nombrados de Portugal. Ahí vemos un poco entre líneas cómo son ligeras, pero son bonitas. Tenemos que decirlo porque ya la propia ligereza y el material trabajado parece que nos lleva a ese punto negativo o menos atractivo que el propio trabajo de la madera en cuanto a virtuosismo técnico o finalidad técnica. Pese a esto, lo interesante y ante todo lo destacable que existe es una convivencia. Es un término que utilizo cuando hablo de esta técnica. No son técnicas excluyentes. Hay técnicas prioritarias y hay otras que no lo son. Aquí lo que hay es una convivencia entre las imágenes en materiales ligeros y materiales perdurables. Y en realidad ambas nacen con un fin de durabilidad, pero las grandes cualidades de la primera se impusieron por un tiempo solamente, peso y precio, aunque finalmente dominen materiales más duraderos gracias tanto a su robustez como el más perfecto acabado, teniendo en cuenta además mayor resistencia ante cualquier agente externo, como aquí en procesiones públicas pues no estamos ajenos a la meteorología, que es un punto que siempre nos tiene un poco ahí en nuestra Semana Santa. Por lo cual funcionan mejor en ese sentido. Esta fragilidad derivó en una pérdida masiva de ejemplos de este tipo y su escasez provocó un cierto desinterés hacia una técnica que podríamos considerar incluso artesanal o popular, a la cual creo que hay que darle la importancia que merece. Gracias a ella se crea una sugestiva simbiosis que sería la imagen de candelero, que ofrece, además de un peso intermedio, materiales duraderos y además la posibilidad de un ornato real, digámoslo así. En caso los textiles fueron encolados ya en épocas posteriores, como sucede con las efigies de San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja de la iglesia sevillana de la Anunciación, tenemos ahí en la imagen, obra de Martínez Montañés, llevadas a cabo en 1610, en origen maniquí de candelero. Pero traspasando la frontera de nuestro foco, en la iglesia vallisoletana de San Pelayo se conserva la imagen de San Luis Gonzaga, de mano de la que consideramos cabeza de la Escuela Castellana de Escultura, ni más ni menos que Gregorio Fernández, siendo esta la prueba palpable de las incursiones de imagineros de gran renombre de primera fila en la elaboración de piezas en base a unas técnicas de esta particularidad ligera. Patronos particulares, órdenes religiosas,
ninguno diferenciaba en realidad en el ámbito devocional las imágenes que realizábamos en madera o en materiales robustos de aquellas ligeros, porque de lo que se trata es de cumplir un fin eminentemente devocional. Disponemos de un caso representativo que tuve la suerte de localizar entre los miles de legajos del Archivo de Indias, hoy muy bien organizado, tanto informáticamente como físicamente, en el seno del convento de Carmelitas Descalzas de la localidad sevillana, cercana de Sanlúcar la Mayor. En este Archivo de Indias hay una real disposición que nos dice, y no sucumbir un poco a poner texto en las presentaciones, cosa que no me gusta porque leen en vez de escucharme, pero bueno, en este caso vamos a leer y vamos a escuchar a la vez. Nos dice el texto que por ser aquel convento nuevamente fundado y muy pobre, y no tener imagen que poner en el altar de la iglesia, constando al presidente y jueces de esa casa, de esto habrá 12 años, le dieron una hechura de un Cristo de bulto que le había traído de Indias, por bienes de un difunto, y le han tenido y tienen hasta ahora, y han suplicado atentos a ello, que no se les pida el dicho crucifijo, sino que quede y esté para el dicho monasterio. Gracias a la fecha del documento, 7 de enero de 1600, podemos determinar que la hechura llega al convento en 1588, año desde el cual se venera y año desde el cual preside el retablo mayor de este convento. Y ahí les traigo la imagen de un Cristo americano, indiano, que preside el retablo mayor como cualquier imagen de material textil. La arribada de estas piezas fue algo más extendido de lo que a priori se nos presenta. Tenemos numerosos conventos sevillanos, aunque no los conozcamos, con muchas hechuras ligeras, y no solamente con iconografía de Cristo crucificado, sino también en otras variantes. Sí es cierto que la primera cumplía además el requisito de estar presente en las procesiones claustrales de las comunidades con la facilidad de su transporte por parte de los religiosos. Pero también tenemos otro ejemplo, restaurado no hace demasiado tiempo, que es el llamado Cristo del Capítulo, hoy ubicado en la iglesia de Santo Domingo en Portos, en Cádiz. Lo más llamativo es que nos encontramos ante una imagen que se realiza única y exclusivamente para el comercio, pues llega a Jerez acompañado de una cohorte de mercancías, de un grupo de mercancías procedentes de Indias, que van a ser expuestas y vendidas en plaza pública. Esto hoy quizás nos parezca un poco raro, ¿no? Si hacemos una imagen para venderlo a través de una plaza, bueno, hoy la vendemos a través de internet, que sería un escapar de dispositivo mucho mayor. Y la adquieren los monjes del monasterio jerónimo de la localidad en 1553. Por lo tanto, no es una imagen hecha para un sitio o encargada para algún convento, sino que los monjes necesitaban una imagen y, como aquel que sale a un mercadillo, van y compran la imagen. Una imagen ligera y que hoy se ha convertido en uno de los puntos clave en el estudio de la imaginería ligera americana y nuestra. La presencia de este tipo de imaginería en Sevilla, aunque es algo que yo tengo más o menos estudiado, yo creo que es un aspecto que aún tenemos que profundizar un poco más y ser más exhaustivos y profundos de lo que hasta ahora tenemos. Sabemos que desde comienzos del siglo XVI, que es el logo que he traído anteriormente, existe toda una circulación dentro del territorio andaluz de imágenes de molde confeccionadas en el taller de este maestro nórdico, y con toda probabilidad existiría un número muchísimo mayor de estos simulacros dada la rapidez de su ejecución, aunque muy pocas han permanecido hasta nuestros días a través de lo liviano del material que las hace víctimas del tiempo. Bien es cierto que hubo intentos de encontrar una fórmula mixta que aglutinara todos los beneficios de la ligereza, poseyendo durabilidad y apariencia. Esto va a llegar a buen puerto, esto es lo que nos dedicamos al arte de los siglos XVI y XVII. Yo creo que nos es bastante familiar, que es toda una circulación, todo un mercado de niños Jesús de plomo y de peltre, que nos
solamente en nuestro territorio, sino que en América, tengo documentado bastantes envíos, pues, digámoslo así, funcionaba en el aspecto devocional, pues igual que un niño de madera, mucho más barato y además prácticamente de igual de durabilidad. Aquí tenemos, en base a una matriz de Juan de Mesa, yo creo bastante claro, en la izquierda, un niño en su apariencia original, es después del vaciado, está en el mercado de arte, y después en la colección Ubense de Chiapas, en México, Pablo Amador y yo también documentamos este niño Jesús en plomo, que sigue todas esas características sevillanas, mesinas, digámoslo así, pero cuyo acabado polícromo, si no lo cogemos o si no lo manipulamos, quizás visualmente pues nos llegue a engañar. Este ejemplo ilustra la percepción que en el ámbito de creación de modelos, nuestra escuela, la escuela sevillana, es un terreno fértil. Si dejamos de lado iconografías específicas, es manifiesto que su estética, circunscrita al difundido estilo montañesino, aquí les dejo un ejemplo, le podría haber traído 200, pero he elegido este, foto maravillosa de Maldonado, pues marca una pauta en la producción. En paralelo, la calidad de los materiales, lo exquisito de las policromías y la riqueza de los estofados tuvieron su guinda con una sopesada política de paradigmas allende los mares. Sin embargo, el gusto por lo exótico, lo diferente, aunque a menor nivel, también se mantuvo en un sustrato más o menos discreto. Este encanto emanaba de alguna manera de ese material poco común y disponemos de algunas imágenes de pasta de madera cuyo origen e historia están envueltos por un halo misterioso que los provocan o hacen de ellas focos de leyendas perpetuadas en textos que han llegado hasta nosotros, cuya enigmática estela se ciñe incluso a los autores de las mismas. Tal es el caso del artífice que ocupa la ponencia que tenemos hoy esta noche, Marcos Cabrera. Lo disperso que tenemos de sus referencias documentales en cuanto a su vida provoca que formulemos hipótesis y conjeturas que no nos permiten concretar un perfil veraz. Si a esto unimos confusiones derivadas de un intercambio de personalidades, como ha dicho el hermano mayor con el capitán Cepeda, pues termina de configurar el farragoso terreno donde tenemos que indagar. Nuestras humildes aportaciones en torno a la figura de Cabrera creo que han iluminado parcelas vitales gracias al estudio y a la vinculación de los documentos conocidos junto a otros de reciente hallazgo. No obstante, perseguíamos en ese estudio además otra meta, afín a la técnica del crucificado que ha motivado que su nombre haya pasado a la posteridad. El 7 de diciembre de 1575, y con el pintor de imaginería Juan Díaz como fiador, se compromete esta hermandad del Museo de la Aspiración a realizar un Cristo de pasta con su cruz encarnado y acabado de todo punto, el cual me obligo, nos dice Cabrera, de vos a dar el primero día de Pascua de Navidad. 18 días tardó en realizar la hechura. Compositivamente, tengo la suerte de tener aquí al crucificado, con lo cual vamos un poco a alternar nuestra vista con la diapositiva y con el Cristo original. Compositivamente parece aceptada la hipótesis de conocimiento de Marcos Cabrera a través de uno de los múltiples grabados circulantes en Sevilla de época que Giulio Bonassone hiciera del Cristo girante de Miguel Ángel, el que realiza para Victoria Colonna hacia 1540, que actualmente se encuentra en el British Museum de Londres, que es un modelo genuinamente manierista, y al uso de este mismo crucificado o del famoso Laoconte. Es decir, que resuelto por medio de la expresiva y conocida línea serpentinata y un audaz escorzo que marcan con ese ritmo ascendente la contorsión corporal hasta que
todo el dramatismo o el punto central dramático se concentra en el rostro, donde podemos apreciar el peso del dolor humano y divino del Redentor. En ese rostro es donde Cabrera, queriendo acentuar las notas trágicas de ese inminente final, paso previo a su muerte, pues introduce un intencionado patetismo de estética en realidad naturalista, que podemos tener como precursora del propio barroco sevillano. El éxito de la imagen fue inmediato. Tan inmediato fue que el 18 de enero de 1590, entendamos inmediato en un marco de no de un día para otro, un marco de unos pocos de años, pero ya en 1590 el presbítero vecino de la Collación de San Lorenzo, Cristóbal Montaño, encarga al entallador Matías de la Cruz un conjunto de obras a ejecutar, dentro de las cuales señala, y cito el documento, un Cristo crucificado de 8 palmos al natural, que represente la expiración, el rostro levantado al cielo, y la cruz de álamo blanco grande, a lo vasto, y corona y potencias grandes. Y aquí viene lo interesante, a imitación del Cristo que está en el monasterio de Nuestra Señora de la Merced de esta ciudad. O sea, hazme un Cristo, pero yo quiero que me hagas este Cristo. El testimonio, por un lado, prueba que esta efigie en pocos años se había erigido como punto de referencia estético en cuanto al modo de representación de la expiración del propio crucificado. Pero por el otro, el éxito de los cofrades también por evitar una copia exacta de su sagrado titular. Hay un recelo, digámoslo así, permitiendo solamente versiones a imitación del mismo. Existe, por tanto, un recelo de preservar la exclusividad de la pieza, lo único de su hechura, pues eran conscientes de que la técnica de la misma admitía una copia prácticamente seriada, digámoslo así. De ahí, como relata el licenciado Alonso Sánchez Gordillo, que se ha hecho referencia antes, que dada la satisfacción que la obra motivó en el seno de la hermandad, por un lado, y la piedad que generaba por el otro, a todo aquel que lo contemplaba durante su procesión, pues ellos acuerdan quebrar los moldes y hundirlos en el Guadalquivir para que no fuese posible, nos dice el abad Gordillo, de realizar otra imagen semejante. Nos encontramos, por tanto, en el origen de un modelo que aún perdura y que los hermanos de la cofradía percibieron prontamente el poder que sería capaz de ejercer. Por lo tanto, solucionado, entre comillas, el problema que supondría su técnica, esta imagen precursora, quebrando sus moldes, según nos dice la tradición o la leyenda, queda como un original y a su alrededor se conforma, con el paso de los siglos, una especie de aura misteriosa que no estaría tan relacionada tanto por su estética como por el modo de ejecución peculiar que hasta podría llegar a motivar inconscientemente y con el paso del tiempo la acentuación de la violenta contorsión de la anatomía. Esto le digo porque ha habido mucha gente tradicionalmente que ha considerado que el Cristo en origen estaba menos contorsionado y que dentro de esa orgánica materia en la cual está realizada, la leyenda nos dice que era capaz de hacer mover la contorsión del Cristo. Yo que me lo confirme la propia cofradía que tenemos aquí, el Cristo creo que sigue en su posición original. Lo que pasa es que la mirada de la devoción, como vemos, es mucho más fuerte en ese caso que la mirada propiamente material. En esta tesitura cabría preguntarnos, ¿la preocupación de los cofrades del siglo XVI era algo aislado? ¿Solo los cofrades del museo se preocupaban de su imagen de crucificado y basta? ¿El peligro de esa producción industrial en las imágenes sevillanas era algo que deberíamos tener en cuenta? Quizás en un primer momento esto supondría un problema potencialmente amenazador. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué ese celo por quebrar los moldes para que solamente tuvieran la imagen? Y sobre todo amenazador para quienes. Vamos a intentar explicarlo con un documento conocido, pero quizás nuestra aproximación dé algún resultado distinto.
Sin abandonar la collación de San Lorenzo, de Cristóbal Montaño, que le encarga su crucificado a imagen de Cristo, un año antes de la entrega de este crucificado en 1574, el 8 de enero, Francisco Ramos y Cristóbal Gómez de Saravia firman un interesante documento, y en este, el primero de ellos, que es pintor de imaginería e impresor de ellas, que es un término muy interesante, y el otro es vecino de la ciudad de Los Reyes, en la provincia del Perú, pero se encuentra distante físicamente en Sevilla. Ramos se obliga, como pintor de imaginería e impresor de imágenes, y cito, a enseñar el oficio de pintor de imaginería e impresor de ellas con todo lo al dicho arte anexo, descubrir y demostrar los secretos, esa técnica se consideraba secreta, del dicho arte e vos, que Cristóbal Gómez de Saravia, y aquí viene lo importante, no los podades descubrir ni enseñar a ninguna persona en esta ciudad, ni en España, ni Portugal, ni Islas de Canarias, so pena que en esta escritura será contenida. Me obligo a hacer de la dicha enseñanza del oficio y todo lo tocante a él, de vaciado de medio relieve, e bulto entero, e pasta de yeso y piedra, e pintarlo al temple, e barnizarlo conforme a como yo lo uso en mi casa. Esta interesante denominación de impresor de imágenes tenía un origen remoto. Aquí nos tenemos que retrotraer o retornar a las primeras décadas del siglo XV y tenemos que irnos directamente a la ciudad holandesa de Utrecht. Aquí se ubicaba un gran centro de producción de culturas devocionales seriadas, de pequeño formato y realizadas en un material muy concreto, que era tierra de pipa. De nuevo, Felipe Pereira nos ofrece unos datos muy valiosos acerca de los que reflexionar en estos particulares. Él, al hablar de artesanos de los talleres de Utrecht, nos dice que recibían el nombre de Bilderrichter, que sería impresores en alemán de estatuas, no menos apropiado que el de Hilgenbarke, como que les llama en un documento de 1466. Acudo a los términos originales, que lo de lo que prefiero que se queden es, el primero significa impresor de estatuas, y el segundo significaría panadero de santos, ya que una vez preparadas, las esculturas se introducían en hornos entre 600 y 1000 grados para su cocción. Esto es algo que se ha mantenido hasta el día de hoy, desde la primera década del siglo XX. Con lo cual, estamos ante la herencia de una técnica que posee un cierto grado de especialización y también un importante componente de exclusividad. La preocupación del maestro Ramos detalla en el texto y así lo confirma. En el seno de las cofradías, ya sevillanas, existe una temprana predilección por la figura ligera. Tenemos el caso de Jerónimo Hernández en 1578, 3 años después del Cristo de la Aspiración, que sabemos que contrata por la Hermandad de la Sagrada Oración en el Muerto 5 figuras que conformarían su paso de misterio, a saber, un Cristo orando con el ángel, 3 apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, debiendo ser rostros, pies y manos de dichas figuras de muy buena pasta y lienzo nuevo, según nos dice el contrato, y por detrás también embetunado con cuerpos sobre sus armaduras de madera que estén muy fuertes, clavados, vestidos de lienzo nuevo y toda la dicha obra con un ropaje muy lindo. Eso nos dice. Siempre hay una justificación. Tenemos que embellecer esas figuras porque ya de por sí el material parece que no nos va a dejar que las terminemos totalmente. Apreciamos por lo tanto una clara preocupación por la robustez y también un efectismo maquillando un trasfondo donde el peso realmente marca la pauta. También especialmente identificativo es el caso del conocido Cristo del Mandato. Cristo del Mandato, en base a viejos documentos, entre comillas, porque yo creo que a día de hoy no se han hallado, fue encargado al maestro escultor y pintor de imaginería Diego García de Santana en 1598 para la hoy extinta, desaparecida cofradía del Sagrado Lavatorio y Madre de Dios del Pópulo, que se radicaba en la iglesia de Santa María de la Paz.
Ejecutado en pasta de madera, parece ser que gustó de sobremanera a un viajero que se embarcaba a las Indias y este se lo lleva. Por lo que el artista se compromete con la hermandad a repetir el trabajo y lo entrega un año después. Vemos, por lo tanto, esta imagen sería la segunda. Vemos cómo en la historia de la gestación de este crucificado entremezclamos el gusto por una imagen diferente y como telón de fondo ese matiz americano. El interés y aceptación general de estas imágenes por parte de las cofradías ya estamos viendo que es más que plausible. En paralelo a estos casos también tenemos encargos específicos en pastas de madera de otras corporaciones, pero también tenemos los ejemplos de algunas que adoptan, entre comillas, imágenes de esta tipología previas. En ese contexto, la Cofradía de las Siete Palabras, en su reorganización de mediados del siglo XIX, recupera un crucificado ejecutado en papelón y tela encolada que por aquel entonces recibía culto en la sacristía del convento Casa Grande del Carmen. Hoy, que se encuentra en un mal estado de conservación en la iglesia parroquial de San Pedro de Cartaya, a la cual fue cedida cuando pierde toda función devocional. Hay quien piensa que esta imagen se confunde con la contratada en 1645 con el desconocido escultor Manuel Ramos por el hecho de definir a la madera de pino como materia de la pieza. No obstante, pensamos que quizás haya que profundizar un poco más en ese aspecto porque, como hemos visto, en 1574 Francisco Ramos también era sabedor de la técnica. ¿Puede tratarse de algún familiar, hijo, sobrino o nieto? Casualmente Manuel tampoco dispone de ningún dato biográfico. Hecho hasta aquí este contexto más o menos largo, ¿no? Digámoslo así, pero creo que justificable para abordar el terreno, el territorio de Martín Cabera. Tenemos, de cierta manera, una mala costumbre, crítico, vamos, quizás soy algo crítico aquí, tenemos la inclinación de llevar a cabo profundos y exhaustivos estudios organolépticos desde muchas perspectivas de la pieza, de ciertas obras de arte, con el fin de entender el proceso de creación, su uso, su función y su historia. Pero en algunos casos, la clave de todo ello no se encuentra en la propia hechura, sino en la mente de quien la concibió y las manos que la ejecutaron. Precisamente esa era mi pretensión, la pretensión del compañero Pablo Amador, de abordar la figura de Marcos Cabrera. Para comprender la verdadera dimensión del crucificado que hoy nos preside, antes debíamos de indagar y comprender a su autor. Y es que Cabrera, tradicionalmente y con una intención voluntaria o no, se encuentra envuelto en un halo legendario que creo que realmente no le hace justicia. Ello viene motivado, como hemos dicho al principio, por el escasez documental que existe sobre su vida y sobre su obra, que nos ha llevado a elaborar hipótesis muchas veces de lo que no hay, y hay que conformar la vida de este hombre. Ciertos datos básicos como fechas y lugares de nacimiento y muerte están todavía sin documentar. Si a esto le unimos la confusión historiográfica con el capitán Cepeda, yo creo que la cosa se complica bastante, un poco más. En 1800, Jean Bermúdez, en su diccionario, cuya portada tenemos ahí en imagen, cita a Cabrera como escultor y discípulo de Jerónimo Hernández, asignándole además la hechura en madera, pasta y lienzo del Abraham para el monumento de la Semana Santa de la Catedral Hispalense en 1594. A mí me resulta desconcertante que en una publicación de este tipo se le atribuya solamente una imagen, y la cual además tenía un carácter totalmente efímero. Si proseguimos hasta el capitán Cepeda, que también aparece en el diccionario, comprobamos que se le cita como autor de este crucificado y su historia es la siguiente. Voy brevemente para estar en otros menesteres. En 1580, algunos jóvenes del gremio de los plateros pretendían fomentar la devoción a un Cristo crucificado en el momento de su expiración, nos dice F.A. y contrataron a un artista cordobés, que no sabemos de dónde se lo saca, que respondía al nombre de Capitán Cepeda. Tan satisfechos quedan con la hechura que rompieron los moldes y los tiraron al río Guadalquivir. Este personaje, residente en Córdoba,
es considerado un escultor de gran habilidad, el cual, y cito, había aprendido la escultura en Italia siendo soldado. Esto le da también un plus de exotismo ya extremo. Que la cofradía le rendía culto a un Cristo estirante es cierto, pero no es la fecha señalada por Ceano, sino 5 años antes. El 11 de mayo de 1575, el provisor Valdecañas y Arellano concede la licencia oportuna y Domingo Real, como clérigo mayordomo de la iglesia parroquial de San Andrés, le cedía la llamada Capilla de los Mexías. A esto hay que añadir que su imagen titular no salió de manos del capitán. Es más, con tal denominación aparecen ciertos personajes coetáneos a Cabrera, estando relacionados con la carrera de Indias. Esto lo indago más profundamente en el artículo, pero como botón de muestra tenemos en el mismo contexto cronológico y casi geográfico Álvaro Cepeda y Ayala relacionado con unas minas de Esmeralda del Nuevo Reino de Granada, Mateo Sanz de Cepeda, Bernardo de Cepeda o el tallador Alonso de Cepeda. Del mismo modo, no será la primera vez que seamos testigos de un error o intercambio de personalidades. Cuando Andrés hable con Pedro Gijón, igual cita algo así, pero hay un intercambio también con un tal Bernardo Gijón, que se atribuye ciertas hechuras que yo creo que realmente no sería así. Y si fallo en este aspecto, pues gustosamente aceptaré la crítica de Andrés, porque seguramente sepa mucho más que yo. Hasta tiempos recientes solo teníamos el conocimiento de la escritura contractual de Cristo de la Aspiración como primer testigo artístico del quehacer del escultor, 7 de diciembre de 1575. El profesor Palomero indica que en el archivo de la iglesia parroquial de San Vicente se conserva el acta matrimonial de Marcos Cabrera, hijo de Francisco Núñez y Ana de Rivera, con María de Quintanilla, el 28 de enero de 1565. Efectivamente, hemos podido constatar en los fondos documentales de la citada iglesia, pues este registro donde a su vez Cabrera aparece como vecino de Sevilla en la congregación de la iglesia mayor y ella en la de San Vicente. El acto lo celebra Baltasar de Herrera, que era cura de la iglesia, y actúan como testigos Jerónimo Delgado, Domingo Mendoza y Rodrigo de Ojeda. La identificación de estos personajes en realidad es un tanto complicada, pero algunos de estos nombres sí hemos conseguido relacionarlos con Indias, aunque el cotejo, con el fin de comprobar si se trata o no de la misma persona, de firma, de documentación, de grafía, realmente es dificultoso. Basándonos en esta efeméride, puede proponerse una supuesta fecha de nacimiento, quizá la década de 1540, y si es así, yo me pregunto, ¿existió 3 décadas en Sevilla sin que conservemos el menor atisbo de su actividad? Su origen es también un enigma. Su patria puede corresponderse con alguna ciudad andaluza, aunque se declara en el documento natural de esta ciudad de Sevilla. Pero un poco, digámoslo así, pájaro, porque en este documento miente mucho. Y en el documento del Archivo de India también. El año 1581 es una fecha crucial en el desarrollo vital del artista, porque es cuando María de Quintanilla arrienda una casa en la Plaza del Pozo Santo al escultor Juan Bautista Vázquez, el joven. Algún autor ha señalado que esta circunstancia está motivada porque coincide su partida a tierras americanas, donde se cree que permaneció hasta 1583. Algunos sitúan su actividad en México. Veremos que ese viaje a las Indias no es una posibilidad, es un hecho documentado, aunque no se establece en la Nueva España ni vuelve en 1583. Su vinculación con la antigua capital del virreinato iba a derivar en otras formas. Resulta cuanto menos curioso que en el documento de arrendamiento que facilita Celestino López Martínez se cita al escultor estante en Indias. Lógicamente tenemos que pensar que él estaba en América, hecho que no es del todo cierto. Conservamos las licencias de pasajeros del Archivo General de Indias, donde una referencia aparece en nuestro personaje el día 19 de mayo de 1581, y en la cual puede leerse, no sé si ahí más o menos se verá, la primera línea, Marcos de Cabrera, natural de esta ciudad, de Sevilla, S.A., hijo de Francisco Núñez Cabrera y Ana de Rivera. Es obvio que es él, ¿no? Si nos atendemos al nombre de sus padres.
No obstante, desconcierta un poco el hecho de que aparezca como soltero. Sabemos que ella estaba casado. Si realmente estaba casado, y además su mujer lleva a cabo personalmente el arrendamiento de la que parece ser la casa familiar, alegando que su marido se encuentra en India, parece que algo ocurre. Tendremos que esperar a futuras investigaciones que arrojen luz sobre esta supuesta argucia, algún fin de día de hoy. El escultor no viaja solo, sino inserto en una sociedad con un fin común. El encabezamiento de este documento, entre los fragmentos, cita la relación de personas que viajan con Francisco de Cáceres, gobernador de la provincia de Espíritu Santo, que lleva para la población de dicha provincia a cuenta de 112 hombres, 12 de ellos casados con sus mujeres e hijos y los demás solteros. Ya vemos que Marcos Cabrera en este momento, según él, es soltero. Igual le conviene. En consecuencia, el gobernador Francisco de Cáceres se surgió en una serie de personas para poblar esa provincia. Eran como poblamiento, un grupo de pobladores. El lapso de tiempo que tenemos entre 1582 y 1590 era una de las parcelas oscuras que Marcos Cabrera padecía en su plano biográfico. En los últimos años, y gracias a algunas investigaciones paralelas, pues se han podido paliar o dar algo de luz a estos ámbitos. Al definir el término entallador, en el catálogo de oficios de María González de Cala, una publicación americana, pues nos ofrece la noticia de que en 1587 el escultor Marcos Cabrera acoge a un menor en su taller santafereño. Con posterioridad, Guillermo Páez recoge la noticia y la amplía documentalmente. Resta que mediante la firma de un documento público se establece una serie de obligaciones y derechos de este pupilo con Marcos Cabrera. El pupilo se llama Alonso de Salinas, pero se establece como cláusula fundamental algo que me llama poderosamente la atención. Le tiene que enseñar la profesión y se dice sin encubrir cosa alguna. O sea que ya estamos de nuevo teniendo que enseñar de modo muy personal, muy secreto, muy cerrado, pero no le podemos enseñar la técnica parcialmente, sabemos enseñar sin encubrir cosa alguna. Se establece un aprendizaje de 4 años, durante los cuales el maestro acoge al discípulo en su hogar, lo mantiene, son cláusulas usuales, vistiéndolo, se le da tratamiento, y el discípulo se obliga, por boca de su autor y de su tutor, a que durante el tiempo que dicho 4 años no se irá ni ausentará del servicio del dicho marco. Esto es lo único, ahí puede leer el documento, sin encubrir cosas. Tan solo esto es lo que sabemos de la estancia de Cabrera en tierras colombianas, no mexicanas. Debió tener cierto predicamento y estatus social que le granjea un reconocimiento público, y de ahí también el contacto directo con personajes influyentes fundamentales de la carrera de Indias, con los cuales mantuvo relación, y vamos a ver que a su vuelta a Sevilla sigue manteniéndola, sigue teniendo esa relación. Si hemos de reflexionar acerca de esa desconfianza que parece emanar del manuscrito, en el cual tenía que transmitir su arte sin encubrir cosa alguna. Lo cierto y verdad es que no cumple los 4 años, porque en 1590 ya podemos documentar trabajos suyos para el Cabildo Catedral de Sevilla. Del aprendiz Alonso de Salinas, yo por lo menos no he encontrado nada más, y tampoco puede asegurarse que fuera nativo. Hay referencias de un homónimo que viaja al Nuevo Reino de Granada en 1665, pero creo que es poco probable que exista un parentesco. Por otro lado, se acredita la presencia de personajes con el apellido Santa Fe. Alonso de Salinas fue uno de los primeros conquistadores del Nuevo Reino de Granada, en concreto de la ciudad de Trinidad y de sus provincias. Tenemos una representación cartográfica del Nuevo Reino de Granada en el siglo XVI. Tras su regreso de Indias, parece ser que Cabrera, como he dicho, mantiene el contacto de manera regular con estos personajes de Allende los Mares. Según Pedro García Gutiérrez y José Landa, autores de la publicación Cultura del Renacimiento hasta la actualidad, las estancias del escultor en ambos continentes están comprobadas, dicen ellos, entre 1575 y 1601.
Y lo que no dicen es dónde lo saben. En realidad, como hemos visto, únicamente podemos constatar de modo fehaciente su residencia americana entre los años 1582 y 1590, pues en esa fecha se le encargan unos pequeños relieves en piedra para culminar el ornato de la sala capitular de la Catedral Sevillana. Vimos cómo Ceán Bermúdez estos relieves se los atribuía a un tal Juan de Cabrera, un personaje que hemos dejado un poco en paralelo, pero que se inserta ahora para complicarnos aún más en estas investigaciones. Entonces, sus publicaciones aparece Juan de Cabrera, citado, pero ya José Gestoso nombra a Marcos como su autor. Son especialmente significativos dos documentos fechados en 1593, en el cual se reflejaba la venta de obras a su suegra para hacer frente a una deuda contraída con ella, por lo cual vemos algo económicamente extraño en el seno de la familia Cabrera. Puntualizar que estas hechuras que vende a su suegra no se indica su proporción, pero sí se dice que son de madera esculpida, doradas, son un San José, un San Crispín, un San Crispiniano y una Santa Bárbara. El escrito restante va a otorgarnos nuevas pistas que abren una línea de investigación actualizada. No voy a volver a leer sobre esto, pero ahí tenemos la declaración de la figura de la imagen de Cabrera, bien esculpida y dorada, a la venta. Una imagen de Nuestra Señora Limpia Concepción en su tabernáculo, una chula de un obispo, una Santa Bárbara y el Niño Jesús. Por lo cual vemos que Cabrera entra en el terreno de la venta, del mercado, del comercio de imágenes, que era tan normal, ¿no? A mí me cuesta pensar que un montañés salga a vender sus imágenes a una plaza de un pueblo, pero cuando la economía aprieta, pues se agudiza, como dicen los documentos del 16, el hambre agudiza el ingenio. Las 4 efigies de Cabrera va a vender al mercader Francisco de Arnico, son libres y no están sujetas a ninguna obligación. Sus múltiples actividades económicas que emanan de cierto comercio escultórico comprenden esa cesión de obras a mercaderes, los cuales posteriormente, y tras su venta en tierras americanas, rendían cuentas con los autores. Sabemos algunos casos, pero en el momento de la transacción, el propio Marcos Cabrera estaba ausente. La participación en transacciones comerciales, tanto con América indirecta o directamente, es un hecho demostrado para la ejecución de algunos encargos, de los cuales han quedado testimonios, para no alargar mucho más el texto. Solamente citar uno de 1596, donde Gaspar Núñez Delgado y Juan de Oviedo, escultores, decimos que nosotros fuimos nombrados para ver y tasar 3 escudos de piedra que Marcos Cabrera tiene hechos para las Indias, por orden del capitán García de Barrionuevo. El documento sigue, pero ahí vuelve a realizar algo para las Indias. Muy posiblemente un escudo en piedra pues vaya a ocupar o bien la portada, normalmente la portada de alguna casa o palacio de algún terrateniente o persona importante de las Indias. Ese capitán García de Barrionuevo es un conocido sevillano de aquí, aunque él es destino de Santa Fe, donde él tenía el taller en el Nuevo Reino de Granada. En 1577 era vecino del Nuevo Reino de Granada y centra sus viajes en las décadas de 1580 y 1590 la ciudad de Cartagena de Indias. Esto emana de la documentación del archivo de Indias. Sí es cierto que debía tener conocimiento del ambiente artístico sevillano, pues así como pensó en Cabrera, para materializar en piedra los diseños traídos de América, y él encarga su altar para la capilla de la iglesia de Santiago a un elenco de artistas reconocidos ya en el año 1602. El diseño se debe al maestro mayor del arzobispado de Sevilla, Bergondo Resta, que iba a ser ejecutado por Diego López Bueno y cuya policromía y dorado iba a llevar a cabo Francisco Pacheco. Fallecido, ya en los primeros años de la siguiente centuria, había testado a favor de su mujer, Inés García Gutiérrez de Barrionuevo, Pedro Méndez de Santillán y Juan de Barrionuevo, su sobrino, una obra pía para el matrimonio de doncellas huérfanas.
Casualmente, en 1598, Cabrera casa en segundas nupcias con Justa Velázquez en la iglesia parroquial del Salvador, recibiendo del señor licenciado Francisco Pacheco, canónigo de la iglesia, patrono del patronato de geografía de casamiento de doncellas que instituyó Catalina de Mendoza, pues una serie de maravillas y demás. En realidad, esto lo cito porque no deja de ser una prueba palpable del aparente precario estado económico que sufría el escultor. Aquí tenemos a García de Barrio Nuevo, que se hace retratar en su retablo como donante, algo muy lógico y usual de ese momento. En paralelo a asuntos americanos, Cabrera sigue realizando esculturas en base a los encargos que recibía, y de los pocos que sabemos, Deán nos daba la noticia de su participación en el monumento de la catedral con esa estatua de Abraham de 1594. Sin embargo, también, bueno, la estatua de Abraham la tenemos aquí, parece ser que es esa. Sin embargo, poseemos otras obras documentadas que nos hacen vislumbrar cierto predicamento de sus quehaceres en la provincia. También incide la vía del Coronil, con un San Sebastián de altura de vara y media, y algunas otras, muy pocas. Esa estabilidad económica se hacía esperar y por ello Cabrera tuvo que tomar la iniciativa en sus trabajos y se ofrece a participar al Cabildo Catedral en el monumento que iba a honrar en el túmulo la muerte de Felipe II en 1598. Desgraciadamente para el capitán, será Martín de Montañés quien lleva a cabo esta empresa, pero de todos modos su nombre va a estar relacionado con una de las tradiciones más arraigadas, por descontado del pueblo sevillano, como es la hechura del busto del rey Don. El 20 de marzo de 1597 se finiquita una de las imágenes punteras ya de la foto que conocemos de Cabrera, que es el Nazareno de Utrera, y recibe de Luis Sánchez de Arcos, vecino de Utrera y alcalde de la cofradía de Nazarenos de la misma, 25 ducados, que son por la hechura de una cabeza, manos y pies, y unas potencias, de un Cristo Nazareno que he hecho de escultura de madera para la dicha cofradía, por lo cual Cabrera no solo trabajaba la pasta, sino trabajaba la piedra, trabajaba la madera. La verdad que es una persona muy docta en cuanto a técnica de distintos materiales. En 1601 tenemos sus últimas noticias: la construcción de un San Roque para las cabezas de San Juan y el arrendamiento de sus propiedades del barrio del Salvador a Juan Bautista de la Rosa el 10 de diciembre. A partir de aquí, 10 de diciembre de 1601, todo queda en la suposición de una posible partida a Indias, pero también un posible traslado en el interior de la ciudad o de la geografía próxima. Incluso puede ser que muera también en estos años. Esta tesis podría argumentarse en la edad del artista, que debía rondar los 60, una edad bastante elevada para la época. No obstante, lo único que tenemos como cierto e incuestionable es que, al igual que sucederá con Rubén Gijón 10 años más tarde, Cabrera desaparecerá de la historiografía. Cabrera, Marcos Cabrera y el crucificado de la creación del museo, ambos, no solo uno, sino otro, entre la confusión y la verdad, entre la leyenda y la realidad, donde la ocultación y el secreto de la técnica poseen unos condicionantes que subyacen en un estrato o en un sustrato mental que hoy, 444 años más tarde de su creación, quizás se nos escape. Muchas gracias. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿No? Que me pongo de pie para poder verte. Vale, me pongo yo de pie, sí. Una pregunta, y me viene bien que esté aquí el profesor Luque Teruel. Y a mí también. Porque es
más que es difícil de contestar y sobre todo de cara a la inspiración del Cristo. Ha dicho usted que la fuente, digamos, aceptada es el dibujo de Miguel Ángel. Él hace unos años comentaba, no sé si esto está publicado, pero comentaba en la televisión, creo que fue en una retransmisión de la campana de la hermandad, que podía ser que Marcos Cabrera conociese unos crucifijos de plata que están en la catedral y que no conociese el dibujo, pero conociese estos crucifijos. Mi pregunta es si se sabe algo sobre eso, porque mi reflexión es que siendo los fundadores de la hermandad plateros, puede que incluso, pienso yo, le impusieran el modelo al propio Marcos Cabrera. No sé si se sabe algo o si puede ser una vía de investigación en el futuro. Nada más, simplemente eso. También porque de cara, aunque no se ha visto mucho en las conferencias, de cara a estilo, como se conoce tan poco de Marcos Cabrera, es difícil asignarle, y más también con el Nazareno de Utrera, que ha tenido tanta transformación. Entonces no sé si en sus investigaciones ha podido dar con algún dato respecto a esto. Las investigaciones que yo hago sobre Marcos, en las investigaciones que realizo sobre Marcos Cabrera, fundamentalmente la que se publica en Atrio, he utilizado algunos de los datos, aquellos que la conozcan, en la conferencia, pero un poco modificados y, digamos, adaptados también al contexto. La ausencia de obras, por un lado, y la ausencia de datos biográficos, para nosotros es una dificultad que, tanto con Andrés como cualquiera de los presentes que sea investigador, cuando nos faltan documentos, nos falta la vida. Entonces, tenemos que acudir a los fragmentarios de lo que hay. Muchas veces, pues, esto da pie a ciertas hipótesis que en casos pueden estar más o menos fundamentadas y en otros, pues es una verdadera barbaridad. Pero al final, muchas veces es lo que hay. Tenemos documentos y demás. Intentando responder a la primera pregunta, espero que Andrés, por Dios, me ayude un poco. Efectivamente tiene mucha lógica que, siendo el germen de la cofradía, plateros acudan a propiamente la técnica en donde hay iconografías específicas como el Cristo crucificado, fundamental en el arte religioso y el arte cristiano. Imposición de modelo. Es muy difícil de demostrar eso, a no ser que el propio documento te lo imponga. Quizás si quisieran una imposición, porque no lo pusieron. Si hay en otros documentos, eso no era algo malo. Quizá hubiera sido enlazar estéticamente con el modelo aceptado de los plateros. No lo descarto. Quizá Andrés nos pueda ilustrar un poco más en esto. El tema del dibujo, los grabados de Miguel Ángel, yo creía que debía de citarlo, porque es una parte más de ciertas investigaciones. Que lo compartan 100%, a lo mejor no, pero no por nada, sino porque quizás abusamos con decir la relación del crucificado de Cabrera con Miguel Ángel, y ya decimos Miguel Ángel y es elevarlo. Yo creo que quizás nos haga falta de utilizar pilares como Miguel Ángel para dar valor a una imagen. No tiene valor de por sí. Si hoy en día la Macarena decimos que es de Pepe tal, pierde su valor devocional. ¿Creéis realmente o creen que realmente, si se supiera su autor, iba a cambiar algo? Es un modelo que circulaba y por lo tanto tenemos que citarlo. Yo personalmente pienso que hay un autor específicamente, y no solamente en el caso de Cabrera, sino en el caso de todo el desarrollo posterior de la iconografía de la aspiración, como es Gaspar Núñez Delgado. Gaspar Núñez Delgado no es que sea de primera fila si empezamos a hacer comparativas, cosa que tanto me gusta, pero yo creo que es un referente estético, y si no es así, que no tengo ningún problema que me digan, pero es un referente estético porque ya vemos que tiene una relación documental con Cabrera, físicamente. Podríamos tener el mismo ejemplo del platero, ¿no? de lo que es el Cristo de plata como establecimiento
reconocimiento de una imitación, ¿no? De un modelo a imitar. Pero a Núñez Delgado, en la época de Trabaja, finales 16, ¿hay algo más expresionista o expresivo que un busto de Geo de Núñez Delgado? Yo creo que no. Quizá beba de esa fuente, pero es que no solo Marcos Cabrera. Mesa, cuando hace el crucificado de la agonía, pienso que tiene mucho de Núñez Delgado, expresivamente hablando. Y si ya nos vamos a Ruiz Gijón y nos vamos al Cachorro, es el culmen, ¿no? De esa. Entonces, modelos, tanto previo como consecuencia, hay. Que sea uno o sea otro, estoy abierto, o cualquiera que investigue, a todas las posibilidades, tanto el Cristo de los Cristos de la Catedral, y lógicamente el vínculo de los plateros, pero un grabado que circula por Sevilla a cientos, como el grabado, y además que encima te da caché, Miguel Ángel. Es que esto lo he hecho yo conforme al Cristo de Miguel Ángel. Cuando me ha hizo Cristo, conforme al de la Casa Profesa, con caché, no peyorativo. Copio al Cristo de la Buena Muerte, pero no es una imitación, es un nuevo Cristo interpretado. Y encima tengo el caché de que tengo el mismo que los jesuitas, el mismo concepto. Después Mesa va un poco más allá y siempre interpreta, siempre. Es un jalón. El Cristo tiene una validez y tiene un punto fundamental, vamos, tanto es así que es el germen de mucho de la estéticamente consecuencia de ellos. Como punto intermedio lo acepto totalmente, puede ser, y tiene su lógica. ¿Algo más? ¿Estamos cansados? ¿En qué semana? Muy brevemente, ¿tiene alguna base las atribuciones al Cristo de las tres caídas de la esperanza de Triana? Está citado en muchas publicaciones, pero base documental que yo conozca creo que no la hay. Y además aquí en este caso lo tenemos todavía más complicado, porque tenemos la transformación de la imagen, tenemos algo de fotos antiguas para vislumbrar en cierta manera el estilo, ya eso nos interesa un poco más. El problema que tenemos de esta cosa que pienso que cuando un error o una mentira en la historiografía empieza a copiarse, llega el momento en el que hoy es una verdad como un templo. A CEAM hay que mirarlo desde la óptica del 19, de ese también en esa época ilustrada donde todo lo barroco, entonces las consideraciones de gusto, atribuciones y demás, también hay que verlas con cierta perspectiva. Y siempre hay que ser crítico, toda la documentación hay que volver a revisarla. Todo de Marcos Cabrera parece que estaba dicho en cuanto a su origen, nacimiento y demás. Reviso la documentación de San Vicente y encuentro datos nuevos. ¿Qué pasa? ¿Que no lo ha visto nadie? Sí, pero el documento está ahí para... tenemos tanta perspectiva y tanta mirada como investigadores. Existen, pero no hay base documental. Con permiso, buenas noches. Sí, me gustaría, ya me han aludido varias veces, felicitar al doctor José Carlos Pérez Morales por su excelente exposición, muy documentada, sobre probablemente el escultor más difícil de estudiar de Sevilla, porque apenas tenemos datos objetivos con los que poder construir su historia y su personalidad artística. Creo que lo ha hecho excelentemente bien y que ha depurado muchísimo el conocimiento que hay sobre este escultor. Así que enhorabuena, Carlos. Yo, José Carlos, simplemente una puntualización. Nuestro Cristo no cumple con ninguna de las dos características típicas de la escultura de Ligero, la escultura libre. Y te voy a decir por qué. Porque el peso no es liviano, el peso pesa una barbaridad. Y si no, cuando quieras te invito a una bajada del Cristo para que lo compruebe. Por cierto, tuvo una intervención un poco cuestionada en el año 78 por los polímeros y la percha y la estructura que le hizo, ese da mucho peso. Y por otro lado la perdurabilidad, gracias a Dios, como tú bien has dicho, ya hace 444 años que seguimos manteniendo nuestro Cristo. Gracias a Dios, en el siglo XX y en este XXI se han hecho varias restauraciones muy buenas, una en el 91, 92,
El audita lo hizo el Instituto de Madrid de Patrimonio Histórico y en el 2012 o 13, en el 13, el IAPH, un magnífico trabajo también, con lo cual mimamos y cuidamos a nuestro Cristo, mantenemos nuestro contrato de mantenimiento y conservación, y en ese aspecto, pues gracias a Dios, no es efímero. La perdurabilidad brilla aquí, así. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido interesantísima, me ha encantado, y sobre todo lo que ha dicho Andrés, la rigurosidad histórica, la seriedad, pues eso es de agradecer y la pasión que ponen en cómo lo has contado. Muchas gracias, le damos otro aplauso. Y después, un recuerdo de nuestros titulares, para que los tengas en tu casa, Víctor y Marcos Carrera. Y te vamos a entregar también una película magnífica que hizo Carlos Colón y Carlos Herrera del museo, que dice mucho también de nuestra historia. Pues muchas gracias, Carlos. Sí,